Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En nombre de los magistrados que integran la Sala Superior, quiero agradecer a José Mariano Leiva Pérez Gay. Estamos muy contentos con su presencia y con el taller que va a coordinar esta tarde. Para mí es un gusto especial tener a un Pérez Gay junto de mí. Como anécdota personal, la lectura de José María Pérez Gay significó para mí un parteaguas importantísimo. Entonces, bueno, me honra mucho estar aquí y agradezco a todos los participantes. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a José Mariano Leiva. Gracias. Hola, bienvenidos a todos. Después de esta vara alta que me acaban de poner con mi tío, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, las indicaciones que me dieron es que vamos a realizar un taller que lleva por título Lectores en la Sociedad de la Información y Brecha Digital. Creo, es un taller, comentaba hace unos minutos para aquellos que me escucharon, que yo tengo una cita a las 2:30, voy a tener que salir un poquito antes. El taller está pensado para 2 horas y media, será 2 horas y cuarto, más o menos, para llegar a esta otra cita, así que les pido que me disculpen. Ya me encontré con algunas caras conocidas de colegas de otras instituciones muy importantes. Yo soy actualmente el director de la Biblioteca Vasconcelos y de la Biblioteca de México, que pertenecen a la Dirección General de Bibliotecas, que tiene una red de bibliotecas en todo el país. La red de bibliotecas son casi 7,500 bibliotecas a lo largo del país, todas de características muy diferentes, unas muy buenas, otras en condiciones muy lamentables, lo cual implica un poco para la DGB un reto en la medida en que, como los bibliotecarios que estén aquí lo sabrán muy bien, cada biblioteca tiene sus propios problemas, tiene sus propios retos, y hay que irlos atacando de alguna manera. El tema del taller creo que es uno que ha sido ya muy manido, muy hablado, se ha discutido desde muchas partes. Voy a tratar de dar un enfoque distinto sobre el asunto de la tecnología, pero antes de eso me gustaría que cada uno de ustedes se presentara brevemente para saber con quiénes son mis interlocutores. Les voy a pedir, por favor, que me den su nombre, a qué se dedican, rápidamente, y una pregunta que a algunos les fascina y a otros los llena de terror, ¿por qué es importante leer? Por favor. Arturo Ramos Sobarzo, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Arturo Ramos Sobarzo, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral de aquí del Tribunal. Y bueno, yo creo que es importantísimo leer porque abre panoramas, recrea imágenes y puede ampliar la visión de las cosas y de los pensamientos que tenemos. Ok. Buen día, soy Pilar Villegas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y para mí leer es importante porque me ha acercado al conocimiento y me ha acercado a soñar. Buenas tardes, José Antonio Bautista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estoy en el área editorial y leer pues es muy importante porque nos abre el mundo. Hola, buenas tardes a todos, soy Wendy Rocha, soy la jefa de publicaciones de investigaciones jurídicas de la UNAM, es un gusto estar con ustedes y pues bueno, leer siempre será importante tanto para aprender, obviamente en nuestro ámbito específicamente jurídico, pues como también para verlo como una oportunidad de diversión, de distracción y de, poder acceder a otros mundos ajenos al nuestro, ¿no? Gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Flor Gisela Brito, soy directora de la Biblioteca del Instituto de la Judicatura y pues leer es muy importante porque nos amplía el conocimiento y la cultura. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Rodríguez, vengo de Hanium, es una empresa desarrolladora de software. ¿Por qué es importante leer? Porque es el único invento que expande la mente. Todos los demás inventos expanden nuestras partes corporales. La lectura es solamente la única que expande nuestra mente. Buenas tardes a todos, la doctora Lisbeth Berenice Herrera Delgado. Soy subdirectora de
servicios educativos, servicios estudiantiles e integración social del Instituto Politécnico Nacional, específicamente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. La importancia de la lectura para mí, bueno, pues es conocer, es saber, es imaginar, es crear y es proyectar innovación, es cambiar nuestros pensamientos y amoldarnos a una nueva realidad que ahora estamos viviendo. Hola, yo soy Paula Buzo, soy editora de libros y revistas de divulgación y la importancia para mí de leer es porque es un medio de comunicación que rompe barreras de tiempo, distancia y es más permanente. Yo soy Pablo Mora, director de la Biblioteca Nacional y de la Hemeroteca Nacional, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y leer pues es la mejor forma que tenemos de transmitir nuestra memoria y que garantiza nuestro paso por el tiempo. Buenos días a todos, soy Miguel Ángel Castro, el secretario académico del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Colaboro con el doctor Pablo Mora en la Biblioteca Nacional. Y bueno, yo recojo las palabras de Juan Domingo Argüelles, que creo que sabe mucho de esto. En general, siempre será mejor leer que no leer para cualquier cosa. ¿Ya se oye? ¿Ya? Ay, perdón, ¿eh? Bueno, repito, en general siempre será mejor leer que no leer para cualquier cosa. Mientras más lea, una sociedad será más capaz de ver cualquier suceso con un ambiente tolerante y distanciado. Para mí, una persona que lee de manera sistemática, permanente, es distinta, descubre en sí misma y en los demás complejidades y matices que quien no lee no puede descubrir. Buenas tardes a todos, me llamo Delio Fuentes, soy abogado en proceso de titulación, me dedico al litigio administrativo y la importancia de leer radica en que podemos enriquecer nuestro vocabulario. En el ámbito de los abogados vemos muchas veces que necesitamos utilizar términos que podemos enriquecer leyendo para usar en muchos casos sinónimos, antónimos, que yo me he encontrado con escritos donde hay abogados que repiten y repiten cuando pueden usar o sustituir palabras, o sea, para que no se vea mal el escrito, vaya. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Puga Patiño, soy psicóloga clínica, he estado trabajando en ISSSTE y más allá de que la lectura me ha cambiado la vida, pues la usamos como técnica para evitar el deterioro cognitivo. Buenas tardes, soy María Teresa González, colaboro en el Colegio de Bibliotecología de la UNAM y en el Centro de Documentación de aquí del Tribunal Electoral y considero que la lectura es un proceso cognitivo que nos conlleva a pensar, a conocer, a recrear, a entretener, a imaginar y inclusive a llegar a repensar, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, soy Alejandro Sánchez, vengo del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Nosotros tenemos una biblioteca en el instituto que forma parte de todas las bibliotecas de la red del Poder Judicial y creo que es importante leer porque es una buena forma para mantenernos actualizados y no perder la realidad. Muchas gracias. Buenos días a todos, soy Mercedes de Vega. Actualmente me desempeño como consultora en archivos para el Programa de Naciones Unidas en México y también trabajo para el Tribunal Electoral en la reconceptualización de un museo interactivo orientado a los temas de los derechos políticos. ¿Por qué es importante la lectura? Bueno, pues desde luego asumo todas las opiniones que aquí se han vertido y yo añadiría que la lectura pone en juego todas nuestras capacidades cognitivas y en ese sentido es un elemento esencial también del dominio del lenguaje. En una época en que la capacidad de escribir se está perdiendo, me parece que es sumamente importante recuperar la lectura como un mecanismo también para no olvidarnos de lo que es nuestra lengua, en este caso, por lo pronto nuestra lengua, pero es un fenómeno que está afectando al mundo entero.
Buenos días, yo soy Silvia Salgado Ruelas, soy coordinadora de la Biblioteca Nacional de México. Agradezco la invitación que nos han extendido para participar en este taller y considero que la lectura es uno de los actos civilizatorios más importantes, elevados, que nos vincula, que nos comunica, que nos puede llevar a la paz, que nos puede llevar a la libertad, y yo espero que en este taller alcancemos un buen acuerdo para después se comunique de la mejor manera. Y que estemos en paz también. Muy buenas tardes, mi nombre es Irene Soria Guzmán, actualmente soy directora de Creative Commons México, me considero activista del movimiento del software y cultura libre y bueno, actualmente doctorante en la UAM Xochimilco. Para mí la lectura es importante porque me permite conectarme con otros, con otras ideas y la verdad a no sentirme tan sola. ¿Ya no me falta nadie? ¿Los de atrás no les toca? Bueno, estoy viendo que somos 17 personas, ¿no? En total, los que estamos aquí. Les pedí un poco, aparte de la presentación y de que nos fuéramos conociendo, la pregunta de por qué es importante leer, porque probablemente a diferencia de muchos de ustedes, muchos se tropiezan en ese camino. El maridaje que se está haciendo constantemente entre tecnología y literatura ha transitado, me parece, por diferentes etapas, muchas de ellas muy poco afortunadas. En algún momento, probablemente hace unos 20 años, tal vez un poquito más, estábamos convencidos de que la tecnología iba a lograr que la lectura llegara prácticamente a cualquier lugar. Que bastaba tener con un dispositivo, con la infraestructura electrónica, para que de repente llegara, y que de alguna manera pensado era mucho más fácil que llegara lo que hoy le llamamos una tablet, a que llegaran 10,000 libros a una biblioteca. Un poquito más adelante, reculamos un poco y la tecnología de repente se volvió el demonio más terrible. Las tablets iban a destrozar al libro, el libro como lo conocíamos ya no iba a existir, estaba modificando la manera de lectura y de escritura. Ni una cosa pasó, ni la otra cosa sucedió, ¿no? Normalmente, el día de hoy, yo pienso mucho, ¿se acuerdan cuando se puso de moda el PowerPoint? Cuando apenas estaba. Y no había ninguna exposición que no tuviera PowerPoint. Entonces todo el mundo proyectaba el PowerPoint y podían elaborar las presentaciones más aburridas que existieran. Un método muy común era poner nada más en la pantalla lo que se iba a leer y se leía y lo leían en esa parte. En ese caso, en este ejemplo tan concreto, lo que sucede es que la tecnología no se está utilizando para probablemente lo que debería. Yo les cuento un poco la idea, por ejemplo, de la Biblioteca Vasconcelos, la que está en Buenavista. Les digo en Buenavista porque la Biblioteca de México también se llama Vasconcelos. Generalmente digo que el 90% de las bibliotecas de México se llaman Vasconcelos, como si no tuviéramos otros próceres literarios e intelectuales. Bueno, la de Buenavista fue un proyecto que se creó alrededor del 2000. Y la idea es que fuera una extensión de la Biblioteca de México, que está en la Ciudadela, y que fuera una biblioteca que contemplara sobre todo el último orden de tecnologías. Que se conectara a Internet, que ya estaba bastante popularizado en ese momento, que tuviera muchas computadoras y sí, un espacio muy grande para el acervo. Y francamente lo que sucedió, en ese caso concreto, fue que la idea de maridaje entre una biblioteca y la tecnología quedó completamente vieja. En ese momento, no es culpa de nadie, a nadie se le ocurrió que, por ejemplo, los teléfonos celulares iban de repente a sustituir toda la infraestructura tecnológica que la Biblioteca Vasconcelos tenía en ese momento. Basta recordar un poquito que nosotros hasta hace unos buenos 7 años siempre estábamos buscando el café, el restaurante, el bar que tuviera Wi-Fi para conectarnos, y eso pasa cada vez menos. Los negocios en donde te servían muy mala comida y muy mala bebida, pero tenía Wi-Fi, estuvieron destinados al fracaso, ¿no? Un poco lo que quiero decir es que los caminos de la tecnología siempre avanzan por sitios que de repente no podemos medir,
¿no? Es una apuesta muy costosa para las instituciones que inevitablemente tienen que hacer una proyección hacia el futuro de cómo se va a estar utilizando la tecnología. En el caso de la Biblioteca Vasconcelos, por ejemplo, hay poco más de 400 computadoras que se utilizan y que el día de hoy se volvieron un problema. Ahorita les voy a decir por qué. Después de esa exposición, lo que yo voy a hacer es, si les parece, dividir en grupos de 3 y plantarles 3 problemas concretos que tienen que ver con lectura y con tecnología, para que ustedes a su vez los trabajen e intenten dar alguna respuesta. No hay respuestas correctas, no hay respuestas erróneas. Un poco lo que creo que tiene que hacer este taller es buscar la creatividad. Veo que el perfil de muchos, si bien es completamente distinto, desde activistas del software libre, que me parece que es imprescindible y eso se cuece aparte, es muy interesante, que por cierto en la Biblioteca de México vamos a abrir una sala de jóvenes que estamos armando justamente a partir de los Fab Labs, que probablemente conoces, que es, para aquellos que no saben, los Fab Labs son el intercambio libre de información tecnológica que aterrice, por ejemplo, en las impresiones 3D. Exactamente, como los makers y todo esto. Entonces, de repente, lo que sucede con este grupo con el que estoy trabajando en la biblioteca y que van a llevar la sala de jóvenes, trabajaron mucho tiempo con muebleros de La Lagunilla. En la parte de La Lagunilla, en la parte de atrás hay muchísimo negocio de muebles. Y entonces lo que hacen es que les enseñan a diseñar sus propios muebles y a imprimirlos y a compartirlos, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea que estamos teniendo, no es la única, en la Biblioteca de México, de expandir la idea de un acervo de información. Esta es, digamos, una de las maneras que estamos armando. No van a sustituir el libro, no van a sustituir para nada toda la información que esté allá adentro, sino que simple y sencillamente vamos a expandir la idea de conocimiento de una manera más grande. Hay bibliotecarios en el sentido más clásico, como yo mismo los entiendo. Le comentaba a Silvia que yo hice prácticamente todos los libros de ensayo que he escrito en la Biblioteca de México en el fondo reservado. Y es algo que probablemente nunca se va a sustituir. Les pongo un ejemplo concreto. Yo trabajo mucho con libros del siglo XIX, libros que la UNAM ya ha digitalizado en muy buena cantidad, no sé si todos ya, Silvia, pero bueno, pero una buena cantidad de los pueden encontrar ahí, con maravillas como que si uno pone una palabra en un buscador, ya te aparecen los artículos a los que se refiere. Eso es muy útil, por ejemplo, para un tipo de investigación precisa. Yo estoy buscando algo, como lo hice en algún momento, sobre Santiago Sierra, que era el hermano de Justo, y me salieron todos los artículos de los periódicos digitalizados que estaban ahí. Sin embargo, yo recuerdo que cuando vas y tienes el periódico enfrente, un periódico 1895, estás leyendo el artículo y al lado, por ejemplo, está un artículo que te va dando el contexto histórico de ese momento. Y en la otra página, lo que tenemos, por ejemplo, pueden ser anuncios de la época. Entonces yo recuerdo que salió, cuando estaba viendo lo de Justo Sierra, apareció un artículo muy concreto sobre los cigarrillos El Buen Tono, cuya línea de publicidad era en ese momento que los cigarrillos eran buenísimos para curar asma, para curar bronquitis, incluso en algunas partes se conminaba a los niños a fumar porque era una cosa a todas luces buenísima, ¿no? Eso, para un historiador, yo soy historiador, se vuelve oro molido. Y de repente el contacto directo con los materiales de una biblioteca es invaluable y nos lleva también por caminos insospechados, ¿no? Es decir, yo no pensaba incluir en ese momento nada de la publicidad de la época de Santiago Sierra y después me pareció imprescindible que apareciera un asunto. Entonces, digamos que el matrimonio entre la lectura y las tecnologías siempre va variando muchísimo. Yo creo que el día de hoy ya tenemos que tener claro que la tecnología es un medio y no es el fin. Es decir, como les decía hace un rato, la tecnología, el hecho de que tengamos una tablet, eso no significa que nadie vaya a leer más o que vaya a leer mejor. La eterna discusión que se ha puesto el día de hoy en la mesa es, a partir de los celulares, de las tablets y sobre todo de las redes, la gente está leyendo más. Probablemente sí, si contamos el número de palabras que están leyendo es mucho más.
Sin embargo, hay un problema que es muy grave, que es la dinámica de la lectura que se está haciendo. Yo supongo que prácticamente todos de aquí tienen alguna red social, Twitter, Facebook, en fin. Bueno, el formato de estas redes sociales es tremendamente cruel. Hay una relación muy directa entre síntomas muy depresivos y la permanencia en las redes. La permanencia en las redes es una lectura y una escritura que se vuelve de inmediato pública. Es un poco el imperio de lo inmediato. Y ese imperio de lo inmediato, además de que no nos obliga a pensar muchísimo, nos obliga siempre a estar presentes. El día de hoy existe puestos prácticamente en todas las instituciones de gobierno, que es un ejército de personas en donde tienen que mantener presente a un personaje. En el caso de aquí puede ser un magistrado, en el caso de la política un diputado, en el caso de la biblioteca un director. Y el asunto es estar presente todo el tiempo, porque ¿qué sucede? Si en algún momento ese magistrado, ese diputado, ese director desaparece, es como si desapareciera de la faz de la tierra. Y entonces hemos entrado en un nivel vertiginoso completamente, en el cual ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que estamos diciendo. Les pongo dos ejemplos que ustedes recordarán. Hace algunos meses, una analista política confundió a un político con Richard Gere, como ustedes se acordarán. Y un poco después, un ex presidente subió un meme de una cantina y determinó que las personas que aparecían en un meme de la cantina estaba sucediendo en realidad y contestaron de inmediato. Un poco la lectura y la escritura de las redes nos está obligando a eso. Aquí la psicóloga me puede ayudar. Hay estudios neurológicos muy concretos en los cuales la parte izquierda del cerebro, me corrige si estoy mal, es la más artística y las que toma de inmediato todo lo que viene. Y el cerebro tiene, vamos a decirlo así, una segunda oportunidad de rectificar lo que está viendo, confrontando con los datos de una manera más pausada. De repente parece que el día de hoy los dedos se están volviendo mucho más rápido que ese cotejo que se hace entre los dos hemisferios cerebrales. Si uno se sienta y se indigesta, porque yo no encuentro otra palabra, durante, vamos a decir, una media hora en Facebook, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la fotografía de lo que comió el primo que le está pasando muy bien en un hotel de Dubái. Saltamos a un feminicidio que ocurrió en una parte del norte del país. Saltamos a la mascota perdida del vecino que está muy preocupado por eso. Si se van dando cuenta, cada uno de estos temas, la comida, el arte culinario si quieren, los feminicidios y lo de la mascota, están en realidad en niveles completamente distintos. Estar leyendo de manera continua eso va unificando, va aplanando absolutamente todo, hasta que llega un momento en el cual no importa la gravedad de lo que estamos leyendo, porque ya es una indigestión brutal de lo que tenemos adentro que no interesa. Entonces, el reto que yo les hago es, si ustedes se sientan en una red social durante media hora, traten de recordar cuál fue la tercera noticia que leyeron. Ya no está. Entonces, las redes sociales nos dan una sensación de saciedad continua, pero al final del día lo único que hay es un vacío eterno. Y las redes sociales nos permiten interactuar continuamente, pero la interacción no busca normalmente un diálogo como si se hacen en otros formatos. Hay una presencia constante del ego en todas las redes. Las polémicas que se hacen en las redes son muy interesantes porque siempre es la supervivencia del yo. Todo el mundo tiene a fuerza que decir algo sobre ese tema, aunque no tengan ni idea del mismo. Y tienen que estar presentes. Y cuando el otro le contesta, hay que contestar, y hay que contestar porque estamos en un método muy vertiginoso, hasta el punto, que ustedes lo habrán visto, que se logran peleas incluso personales, ¿no? El nivel de diálogo, el nivel de discusión que ofrecen las redes sociales, sobre todo, es un nivel paupérrimo. Es un nivel tremendamente bajo. Y nos estamos acostumbrando a ese nivel.
Otro episodio que nos han regalado las redes, por ejemplo, son las noticias falsas. Ya no, llega un punto en el cual ya no discernimos entre qué es realidad y qué no. Y por eso se arman escándalos tan grandes como el que ustedes habrán visto hace unas semanas en Estados Unidos sobre hasta qué punto puede ser influenciable a partir de estas vías el voto de las personas y hasta qué punto se les convence a partir de una mentira muy concreta que ellos ya están completamente rendidos y que van a creer. ¿Por qué están rendidos? Porque están creyendo todos y no se están deteniendo. Las lecturas de los libros tienen, a diferencia, un ritmo completamente distinto. El formato, perdón que lo diga, es todo. El hecho de agarrar un libro o el hecho de agarrar un celular y leer en uno y otro es completamente diferente. En un libro no estamos más que nosotros frente al libro. Si ustedes subrayan, si son de los que subrayan, un libro no es para que de inmediato alguien lo vaya a ver y les conteste y les diga algo. Eso les da a ustedes una mayor libertad para subrayar lo que se les venga en gana. Porque están solamente ustedes y el libro. Bueno, si van a pensar que después lo van a prestar, ya es problema de ustedes. La lectura de los libros es mucho más pausada. Se lee y muchas veces los buenos lectores o los lectores en general se detienen, sin que se lo propongan. Se detienen y reflexionan mucho de lo que acaban de leer. En ese sentido, el libro tiene, por ejemplo, una ventaja sobre el cine. El cine, cuando vas al cine, cuando estamos viendo Netflix, puede ser otra cosa, en el cine tienes que esperar a que termine la película para finalmente comentar con la persona con la que fuiste al cine de qué se trató. El libro establece un continuo diálogo entre el escritor y el lector y estamos sumidos en una muy sana soledad en ese punto. No tenemos que pretender frente a nadie, no estamos buscando likes frente a nadie. Y eso permite un conocimiento mucho más profundo de cada quien. Y aquí es donde yo creo que radica una de las importancias fundamentales de este tipo de lectura. Abrir un libro, lo he dicho en varias ocasiones, es un acto de tolerancia. Es un acto tremendo de tolerancia. Ustedes pueden leer las memorias de un general nazi y en el hecho mismo de comprar el libro y empezar a abrirlo, ya están dispuestos a escuchar la postura de una persona con la que probablemente no comparten las ideas. Y entonces eso significa romper una frontera y leer a alguien que probablemente en la vida cotidiana, en una vida que no existieran libros, jamás nos toparíamos con ellos. Por eso se dice, hasta el cliché, que los libros son vivir otras vidas de manera continua. Si seguimos con el mismo libro del general nazi, lo que sucede después es que, supongamos que es un libro más o menos honesto, supongamos que es un libro en donde nos cuenta su infancia. Y entonces vamos viendo características de la infancia de este general nazi y hay muchas posibilidades de que de repente algo que diga él que le sucedió en la infancia le recuerde a su propia infancia. Y entonces ahí saltamos. Porque ¿cómo es posible que en las 3 o 4 o 5 líneas yo piense igual que un general nazi? ¿Qué pasa ahí? Y entonces nos quedamos completamente desnudos frente al libro y completamente honestos, porque no vamos a estar pretendiendo frente a nosotros mismos. Eso es imposible. Y esa confrontación es una actividad que muy poca gente realmente le interesa hacer. Ahora bien, ¿qué sucede cuando transportamos los libros, los textos, a tecnología, a un Kindle, a un Movo, al que ustedes quieran? Yo creo que lo fundamental no es tanto hacia dónde llegan, cómo llegan, sino qué es lo que contiene. Cómo se están creando las generalidades en una biblioteca, en un centro de trabajo, para que realmente esa tableta se utilice para leer. En este sentido podríamos ser medio fascistas y decir, lo único que se tendría que repartir son aparatos electrónicos que sean para la lectura, porque si tenemos el Chrome del navegador ahí arriba, va a ser una eterna tentación para estar picando, dejar de leer y acceder a este otro mundo. Entonces, les cuento un poquito lo que sucedió en la Biblioteca Vasconcelos. La idea
de este futuro que se fraguó alrededor de 2000, 2001, de repente se nos volvió un problema el día de hoy. Yo llevo ahí a partir del mes de marzo en la Biblioteca México desde enero. Se volvió un problema, ¿por qué? A la Biblioteca Vasconcelos asisten diariamente alrededor de 6,000 personas entre semana. El fin de semana es como un 30-40% más. La biblioteca abre a las 8 de la mañana. Si ustedes ven la fila que hay ahí habrá unos 15, 20 formados antes de que se abran la biblioteca. Y uno puede echar las campanas al aire y decir, maravilloso, estamos en un sitio de lectores. No. Lo que llegan es a sentarse a las computadoras. Entonces, ese es el primer, voy a hacer equipos de 3, les voy a plantear los problemas para ver qué estrategias podemos ir encontrando entre todos. Entonces, el problema que tenemos de la Vasconcelos fue que cuando me empecé a pasear por los 7 pisos que tienen, el sitio que perennemente está ocupado son las computadoras. Y entonces empecé a caminar por atrás viendo las pantallas y me di cuenta que dije, bueno, esto no tiene ni que ver con la literatura ni con el cine, porque tenemos una sala multimedia con computadoras que nada más se puede reproducir películas o documentales, lo que sea. Y entonces pedí que me hicieran una especie de diagnóstico de flujo de datos para ver hacia dónde, qué estaban consultando y qué estaban viendo. Y cuando me lo entregaron, algunos días después, resulta que entre el 95 y el 98% de los datos se utilizan para 3 redes: YouTube, Twitter y Facebook. Y entonces de repente me di cuenta de algo terrible. Sí, 6,000 personas, sí, una gran biblioteca, pero esto no es una biblioteca. Esto es el café internet más grande de América Latina. Ese es un problema. Entonces, el primer problema que les quiero plantear es, ¿qué estrategia? No tenemos un tiempo, pero igual nos vamos con más preguntas que con respuestas. ¿Qué estrategia utilizar dentro de la Biblioteca Vasconcelos para que la gente deje de estar nada más en las computadoras revisando cosas ajenas a este tipo de lectura y se pueda acercar al acervo que tenemos? Les cuento un poquito del acervo para que tengan mayor información y lo puedan utilizar en su beneficio. El piso 7 de la Biblioteca Vasconcelos tiene una capacidad de poco más de 2 millones de ejemplares. El día de hoy tenemos 650,000 más o menos. Eso significa que todavía tenemos una buena capacidad para expandirnos. En el piso 7 se hizo, en administraciones anteriores, un experimento que me parece que no está nada mal, que se armaron colecciones falsas que no corresponden a las clasificaciones normales de la biblioteconomía, que es, por ejemplo, jóvenes, que es sexualidad, que es erotismo, y tenemos un fondo que es muy importante, que es el fondo de cómic, manga y caricatura. El fondo de cómic, manga y caricatura tiene poco más de 6,000 títulos, y todos, en vez de estar los libros vistos por el lomo, están puestos con la portada. Porque en actos tan simples como eso, es que la gente se va acercando. Les pongo un ejemplo muy concreto. Puede ser que a esa biblioteca, es una biblioteca donde va muchísima gente de preparatoria y de universidad, muchísimos, es probablemente el 90% de nuestro público, que van únicamente porque les pidieron en la preparatoria un libro, llegan, pum, lo sacan, tiene préstamo a domicilio y se van. Si de repente se les atraviesa un libro con portada de alguna caricatura, podemos retenerlos un poquito y que se queden ahí a leer. Ese piso 7 sí funciona muchísimo. La Vasconcelos, para aquellos que no la conocen, primero, shame on you, porque vayan a la Vasconcelos, tiene muchas salas alrededor. Y la idea es que agarres y te sientes en ese libro. Sin embargo, al día de hoy, el problema grave que tenemos es que nos sigue ganando de calle la infraestructura cibernética. O sea, ahí van todos. Hubo un cambio, que a mí no me tocó, me tocó rescatarlo, un cambio de servicio de internet que funcionó en toda la Secretaría de Cultura, y entonces de repente el número de datos bajó un 30 o un 40%. Bueno, he recibido una cantidad de quejas brutales del internet, como nunca se quejaban. Tanto así que ese tema llegó a los diarios.
probablemente el diario tenía alguna intención política, como siempre sucede, etcétera, etcétera. Pero de repente, en medio de muchas otras cosas que pasaban, la nota de ese diario, en la parte cultural principal, era la Vasconcelos tiene bajo internet. Entonces, si uno lo va dimensionando de esa manera, en una ciudad en donde pasan obras de teatro, danza, ciclos de cine, muchas bibliotecas están trabajando y todo eso, que la nota principal sea que hay bajo internet en una biblioteca, me parece terrible. Eso no exime, ¿eh? No podemos controlar, para los que les toque este programa, no, es imposible coartarles la libertad de entrar a cualquier página, incluso a las porno. Un problema grave que tenemos en las bibliotecas, en ambas bibliotecas, como son públicas, puede entrar prácticamente cualquier persona, incluso a gente en situación de calle, para que lo tomen en su marco. Y entonces, lo que no podemos evitar que alguien que esté viendo pornografía. ¿Por qué? Porque puede ser que llegue Luis Yamara, que no sé si ustedes lo conocen, que es un ensayista y que tiene un ensayo sensacional sobre la pornografía. Y supongo que tendrá que haber visto pornografía. Es un principio de acceso a todo tipo de información. Lo que no se puede son las prácticas indecentes, que todos sabemos que son, y que a veces pasan, y ahí sí se tienen que salir. Pero a lo que me refiero, les ilustro con esto, es que no es posible, porque lo primero que uno piensa es, hay que cerrarles Facebook, Twitter y YouTube. No se puede hacer eso. Para los que les toque ese problema, siento decirlo. Entonces, el primer problema es, frente a esto, ¿cómo hacer para que los usuarios de la Vasconcelos se aboquen más a las colecciones que a los libros? El segundo que les propongo es el siguiente. Como le comentaba también a Silvia, estamos el día de hoy en la Biblioteca de México haciendo el Congreso de Bibliotecarios de la Red Nacional de Bibliotecas, que dura exactamente igual que 3 días. Vinieron alrededor de 720 bibliotecarios de diferentes partes del mundo, y el día de ayer tuvimos una reunión con los coordinadores estatales de cada uno de ellos, y nos contaron sus problemas. La biblioteca, creo que se los dije, tiene casi 7,500 espacios, y hay problemas tan graves como que en un estado la iglesia se adjudicó y está ocupando cerca de 25 bibliotecas. En otro sitio, no lo digo los nombres para no comprometer a nadie, en otro sitio un presidente municipal agarró el acervo de 7 bibliotecas y se lo llevó a su casa. Entonces, a veces es de ese nivel el problema que estamos teniendo, ¿no? No es lo mismo, insisto, una biblioteca que está en el centro de Querétaro y una biblioteca que está en la sierra de Veracruz, por ejemplo. Cada una tiene sus problemas. Y por la mañana fue a dar una muy buena conferencia una amiga que se llama Socorro Venegas. Es escritora para niños, escritora para adultos, y ha trabajado en el ambiente de bibliotecas durante muchísimo tiempo. Y nos habló de un caso de una biblioteca que ya se está volviendo más bien un centro cultural, que está en Apatzingán, Michoacán. Para quienes no sepan y nunca hayan visitado Apatzingán, Michoacán, me di la tarea de, si ustedes ponen en Google Apatzingán, Michoacán, y ponen noticias, les voy a leer las primeras 5. Iglesia Católica lamenta muerte de obispo en Apatzingán, Michoacán. La siguiente. Encuentran joven muerto entre matorrales en Apatzingán. La siguiente. Hieren a hombre a machetazos en pleno centro de Apatzingán. La siguiente. Secuestran y asesinan a comerciante activista en Apatzingán. La siguiente. Cuantiosas pérdidas tras incendio presuntamente provocado en Apatzingán. Bueno, Apatzingán es uno de los sitios de las plazas de interés del crimen organizado. Perdón, aquí voy a hacer una pausa, yo me niego a decir narco, porque paradójicamente el narcotráfico, cuando funciona bien, es el menos violento de lo crimen organizado. Por ejemplo, en muchas zonas de Michoacán, sobre todo en Uruapan, como ustedes sabrán, se están matando machetazos por los aguacates, ¿no? El aguacate que se riega con sangre, ¿no? que le llaman. Bueno, la segunda propuesta que les hago es, hay ahí una biblioteca, que es la Biblioteca Benito Juárez. Es una biblioteca
que hace unos años eran 2 espacios, 2 cuartos, esto es un lujo asiático a comparación de lo que era, con sillas como de cantina y todo eso, y la lograron cambiar e hicieron un espacio más o menos digno que tiene acceso a Internet. Sin embargo, lo que sucede en esa biblioteca en concreto es que Socorro y muchas otras personas lo que hicieron fue hacer actividades sobre todo para niños, para adolescentes, para jóvenes. Y entonces en alguna actividad, contaba el día de ayer Socorro, dijo que le tocó preguntar a la gente, bueno, ¿tú qué quieres hacer cuando eres grande? Y que varios le contestaron que en vez de decir bombero, astronauta, lo que sea, dijo, yo quiero ser sicario. Ya lo tienen completamente introyectado, ya lo tienen, peor aún, normalizado en ese sentido, y no es nada más ser sicario como si fuera una palabra que de repente escuchó, porque le decía que, y quiero una metralleta, un cuerno de chivo de este tamaño, y que con todo pelos y señales, es decir, el niño ya estaba conociendo el oficio. Entonces, es una zona con feminicidios, con violencia, donde el grupo vulnerable son los jóvenes. El reto, un poco ahí, es, si en la Vasconcelos es cómo hacemos para que la gente que esté en las computadoras se lance al acervo, imagínense que en este caso ustedes tienen, que viene la empresa que diseña Kindle, y le dice, ok, les voy a dar 50, 100. ¿Qué materiales van a incluir en ese dispositivo? ¿Y qué dinámica de acercamiento van a crear para que la gente vaya a la biblioteca? No es secreto para nadie. Al final de cuentas, lo que queremos hacer ahí, lo que sería muy conveniente armar en este caso concreto, es una sustitución de valores. ¿Cómo puede, al final de cuentas, la lectura vía la tecnología ayudar en concreto para eso? No se preocupen, yo ya hablé con el heredero de Kindle, ya me va a regalar 50. Ese problema ya está resuelto. Ese ya está resuelto, van a llegar. El asunto es, una vez que lleguen los Kindles o los dispositivos, ¿qué vamos a hacer para acercar a la gente? Y el tercer problema que les planteo es Biblioteca de México. La Biblioteca de México tiene una sala para niños después de su remodelación hace 7 años, que es una de las más grandes de América Latina. Tenemos muchas actividades para niños, culturales, muchísimas. Los fines de semana y las vacaciones, ese lugar, como ustedes entenderán, llena muchísimo. Y entre las 6 salas tenemos dos salas de libros, que son las más grandes, tenemos una biblioteca, tenemos una ludoteca, tenemos un foro para niños donde se proyectan cine, cuentacuento, entre otras cosas, tenemos un patio donde se hacen muchos talleres, y tenemos también una sala de tecnología. Una sala de tecnología con computadoras, etc. En ese caso, esa sala no está llena todavía, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con la de Vasconcelos, porque los niños llevados por sus papás van directamente a los talleres y los talleres se hacen no en la sala de tecnología, sino en las otras, y ya de manera natural se van acercando esos libros. El reto para la tercera propuesta que les hago es qué política armarían ustedes, en ese caso concreto, de la sala no vamos a hablar de manera nacional para ser muy concretos, qué política utilizarían respecto a la tecnología en una sala de niños. ¿Les prohibimos? ¿No les prohibimos? Que si sea supervisado para cursos, ¿para qué demonios lo armamos? Esos son, digamos, los tres retos que les pongo en la mesa. En la medida que somos 17 o 18, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Solo somos los que estamos en la mesa, ¿verdad? ¿Sí? No sean tímidos los de atrás. Entonces, ¿qué les parece? Digo, no nos van a quedar exactamente igual. Tendrían que ser 5, alrededor de 5 por cada tema. ¿Les parece? Entonces, 5 personas. 5, 10, 15 y dos tendrán 2. Entonces, voy pasando así. ¿Eres maestra? Me parece perfecto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces vayan diciendo el número para que ubiquen. No, 1, 2, 3, porque son tres problemas nada más y cada uno se va a ir uno. 1, 2, 3,
Tres. Bueno, júntense con su número. ¿Qué les parece si les parece 20 minutos? Y la idea es que al final de esos 20 minutos, en nombre de alguno de ustedes, asesorado por los demás, interrumpiendo a los demás, den una solución para este caso. Se lo repito, el número 1 es el problema de la biblioteca Vasconcelos, cómo hacerla de un café internet a biblioteca, grosso modo con todo lo que conté. El número 2 es, se recibe el material digital en la biblioteca Benito Juárez de Apatzingán, Michoacán. ¿Qué hacemos con el material? ¿Cómo lo incluimos para llegar a una sustitución de valores? Y el tercero es qué política de tecnología utilizamos en la sala de niños, que es muy grande, de la Biblioteca de México. Les damos 20 minutos, me parece que son suficientes, ¿les parece? Listo. Los dos. Que cada uno de los equipos haya elegido a una persona y que nos exponga el caso. Entonces, ¿por qué no empezamos con el número 1? ¿Quiénes son los 1? Venga, ¿quién va a exponer? Adelante. No. No. ¿Ahí? Menos, ahí. Sí, ahí está. Bueno, a nosotros estuvimos charlando acerca de la problemática 1, que es las estrategias para que las personas se acerquen al acervo y no solo al café internet más grande de Latinoamérica, o sea, tratar de convertirlo. Y entonces estuvimos reflexionando, bueno, primero, antes de entrar a las soluciones, pensábamos que estaría bueno ver que es una problemática muy compleja, que no es nada más de echarle la culpa a la persona que va a meterse a la computadora, ¿no? O sea que es una problemática estructural porque es muy probable que la persona que va a meterse a esa computadora a checar sus redes sociodigitales es porque no tienen dónde hacerlo o en otro lugar en donde hacerlo, y que también es un tema de mediación, es decir, las redes sociodigitales son pues la televisión de internet, ¿no? Entonces, es como yo me atreví a poner el ejemplo, ¿cómo le digo a mi abuela que ya no vea novelas o que no vea, ¿no? O sea, porque al final de cuentas Facebook, Twitter y YouTube es el espacio o es el canal en donde, pues, otra vez las empresas corporativas han tomado, pues, cierto control, ¿no? Entonces, es como la televisión de internet. Entonces, vimos que la problemática no era solamente individual, o sea, que no era solamente de llegar a esa persona y decirle, oye, mira, aquí hay un libro, ¿no? Sino que es un problema estructural que va desde un tema social, pero también pues mundial, global, pues capitalista también, ¿no? Sabíamos que era como más complejo. Entonces ahí nos quedamos de, uy, pues ya prohibir ya no funciona, ¿no? Entonces se pusieron varias propuestas. Una de las primeras que ocurrieron fue poner estos como pop-ups o como estos anuncios muy parecidos a los que hacen algunas otras empresas. Pusimos ayer de ejemplo a Chedraui, los supers o Spotify, ¿no? Por ahí hubo también quien dijo no, pero en Netflix, por supuesto, Spotify y demás, que es como ve estos 30 segundos de este libro para que continúes leyendo. Ahí quienes estamos también en el tema de derechos digitales dijimos, oye, pero es que eso es invadir también la privacidad del usuario, entonces, porque tendríamos, para saber sus gustos, tenemos que seguirlo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir la ruta que está usando en internet y espiarle, ¿no? Entonces, también ahí hubo como de, bueno, ok, sí, pero que no sea tan invasiva. También hablamos de que era, por lo mismo de que es un problema complejo, que no es nada más un problema individual, vuelvo a insistir, de una sola persona que tiene el problema de entrar a Facebook desde otra computadora, desde una biblioteca, es que la solución también era igual de compleja o era igual de engranajes, o sea, que no era una sola cosa, o sea, que una problemática de esa naturaleza no se iba a resolver solo prohibiendo o solo poniendo un pop-up, sino que iban a hacer varias cosas. Entonces pensamos en que sí era un tema educativo, o sea, que sí tendría que haber alguna parte
que esté cubriendo un tema educativo de explicarle a las personas o compartir a las personas cómo funciona Internet, cómo están funcionando estas redes sociodigitales, que hagan su propia página, o sea, algo, no nos gustó el tema taller porque pensamos que eso en automático iba a alejar al mundo, pero sí creemos que tiene que haber como una cuestión educativa que entre otras cosas genere comunidad. Entonces es como acercarse, aquí contradictoriamente, de manera individual o bueno, más cercana. Si estoy diciendo algo que no, me dicen. Sí. Yo sí ya poniendo aquí mi agenda. Sino que acercarnos a esas personas, conocerles, ¿no? O sea, saber qué intereses tienen, conocerles de manera específica y de alguna u otra manera generar comunidad. También hablábamos de quitar este velo de la institución, o sea, que no fuera tampoco todo institucional, sino que fuera más humano y que fuera mucho más cercano. Y también coincidimos en que, pues como es una problemática tan grande, no era algo que se iba a solucionar solo con una cosa, como les decía, pero tampoco rápido, ¿no? Porque la mediación y las redes sociodigitales llevan aquí algunos años y el capitalismo otro tanto, entonces tampoco iba a ser una cuestión de que se solucionara en un mes o en mucho tiempo y que también eso requería como cierta paciencia y un engranaje de toda una cultura. El compañero también proponía que justamente en estas propuestas, mientras estabas navegando, poner algunos de los títulos que hay en la biblioteca, empezar a hacer la prueba con estos que tanto ven, que son los cómics y los manga, y decir, ¿no? De, ay, estábamos viendo que estabas viendo en YouTube los servicios de consulta, los servicios que ofrece la biblioteca, pero era también el punto de ver el cómic, o sea, como las novedades que más pues que más atractivas o que más se consultan, ¿no? ¿Qué otra cosa? Agregar comunidad, mostrar los manga cómics, enfocarnos en los manga, acercarnos a cada una, un tema educacional que no sea talleres. No sabemos cómo, en esa parte nos faltó, porque todavía tenemos 20 minutos, pero como, claro, del cómo hacer búsquedas en otros espacios, que no sea solo en Google o en Facebook. Claro, formación de usuarios, y que incluso sean más allá yo abonaba eso de hablar de cómo funciona Internet, ¿no? O sea, cómo funcionan las redes sociodigitales, porque también eso nos cambia, como sujetos o sujetas nos cambia de lugar, ¿no? O sea, saber cómo funciona algo y saber que Facebook justamente lucra, ¿no? Con todas las discusiones que hay ahí, y entre más te enganches, más les conviene a estos corporativos, pues de pronto eso también puede cambiarte del espacio de ser pues una víctima de estos sistemas a ser un sujeto con capacidad de agencia, ¿no? Pero bueno, ¿algo se me está olvidando? ¿No? Ok, muy bien. Bueno, en efecto tienen poco tiempo, este es el tipo de políticas a los que nos enfrentamos en las bibliotecas, y yo creo que son muy parecidas a prácticamente cualquier problema el día de hoy que tiene cualquier institución cultural. Lo de los pop-ups está muy interesante, es muy interesante porque es una manera de intervenir en una búsqueda que los usuarios hacen de manera pasiva, ¿no? Todo el tiempo. Entonces ahí está muy bien pensado porque al final de cuentas están utilizando la tecnología comercial normalmente para jalarlo hacia la propia biblioteca. Yo creo que es muy importante y puede ayudar en los diferentes medidas que ustedes han imaginado, pensar un poquito la idea que tenemos el día de hoy de entretenimiento. Como historiador les puedo decir que en general muchos historiadores no se han detenido a pensar ciertos procesos en la historia. Les pongo un ejemplo. Si estamos leyendo una novela de finales del siglo XIX y se habla de matrimonio, y se habla de juventud, y se habla de muerte, no estamos hablando de la idea que el día de hoy tenemos de matrimonio, juventud y muerte. Si pensamos, por ejemplo, concretamente en vejez, a ustedes se les puede venir el día de hoy a la cabeza una persona de unos 70, 80, 90 años. Si se piensa vejez a finales del siglo XIX, es una persona que estará alrededor de los 50, cuando mucho, ¿no? ¿Qué decir de la idea de matrimonio? En una época en donde el divorcio no era legal,
¿no? En donde las mujeres estaban relegadas completamente y era completamente normalizado que estuvieran en el espacio privado y no en el público, ni siquiera en discusiones, ¿no? La idea de entretenimiento ha cambiado muchísimo y ha cambiado también de manera muy veloz. A finales del siglo XIX, el instrumento que paliaba el ocio eran los libros, exclusivamente. Y los escritores, en buena medida, eran una especie de rockstars de la sociedad. Es decir, si tuviéramos una cápsula del tiempo y una persona más o menos culta al final del siglo XIX llegara al día de hoy y les dijéramos que tenemos el enorme problema de que la gente lea, probablemente se quedaría sorprendido. El problema más grave, al menos en México a finales del XIX, era que la gente no tenía acceso a, no los libros, el medio de escritura común en México a finales del XIX eran los periódicos. Por eso existían las llamadas novelas de folletín, en donde al final de una página iban algunos capítulos y tenías que comprar el siguiente número para irlas recortando y armarlas. Así escribieron Paino, Prieto, Riva Palacio, en fin. La idea de entretenimiento se ha ido simplificando a niveles que nos parecen alarmantes en algún punto. Les pongo un ejemplo. Leer, que antes era un entretenimiento, ya se volvió de repente una tarea. Por eso probablemente todas las campañas a favor de la lectura, en donde dicen, lee 5 días, todo esto, están destinadas al fracaso. Porque es, sacrifícate un día. O sea, es casi que te dicen, a ver, durante 5 minutos date latigazos. Y entonces, no, a ver, se ha olvidado un poco la naturaleza lúdica de los libros. En el siglo XIX los libros la tenían muy fácil. No existía el cine, no existía la televisión y, por supuesto, ni se soñaba en Internet, salvo Verne, probablemente. El día de hoy tiene que competir con todo eso. Y valdría la pena mucho preguntarse, sobre todo para el caso que les di, ¿cuál es la idea de entretenimiento de esas personas que se sientan? Ya ni siquiera es el cine. El cine, como lo conocemos el día de hoy, va perdiendo muchísimos adeptos. Vayan ustedes a una sala de cine y pongan atención la próxima vez la cantidad de celulares que salen de manera discreta, y no es ni porque les haya entrado una llamada, no es porque de repente se tengan que salir porque algo urgente pasó, sino que de repente la dinámica del lenguaje que las propias películas están poniendo ya les resulta demasiado tediosa y agobiante. Vuelvo a las redes sociales. Esta vertiginosidad de las redes sociales de repente nos vuelve adictos a que es la única manera de entretenimiento. Wilson Harris, que es un especialista de cine en Estados Unidos, hace unos 6 años sacó en la revista GQ un artículo que se llamaba El día que las películas murieron, y hablaba un poco de esto. Hablaba de cómo estaban apostando la industria cinematográfica a fórmulas muy concretas que no retaran la mente de los espectadores. Entonces, que siempre llegaban y proponían un argumento de lo que se conoce como chick flicks, películas para mujeres. Una mujer está sola, conoce a un hombre en una circunstancia adversa, se separa en algún momento y al final regresa. Porque el problema es que la gente dice, a ver, yo voy al cine a olvidarme de mis problemas, no a que me pongas una cosa densa. Probablemente Netflix vino a cambiar un poquito eso, y sobre todo los nuevos formatos de las series, desde Twin Peaks, desde Los Soprano, etcétera, en donde de repente se dieron cuenta de una cosa que es muy importante. Crear personajes huecos y planos se volvía aburrido. Entonces empezaron a complejizar a sus personajes. Para la gente que haya visto Los Soprano, por ejemplo, si se dan cuenta, lo que tenemos es un elenco de personajes muy complejos que van peleando. Esto se puede trasladar a diferentes partes. Las peores enseñanzas de la historia se basan en las efemérides. Entonces, durante mucho tiempo, en las clases de historia, de la primaria y de la secundaria, hay un terror enorme para decir realmente qué era la Revolución Mexicana. Y la Revolución Mexicana es una retahíla de traiciones. Carranza mata a Villa, luego Obregón lo mata a él, se van atacando entre ellos. Y es no. ¿Por qué? Porque la Revolución Mexicana es una y es un bloque así. ¡Qué flojera! Imagínense, ahorita yo estoy leyendo Papillón, que está basado en una novela del hombre, que son las memorias de Henri Chaillard, que huye de las cárceles. Y uno lo sigue leyendo porque quiere ver, se sale, regresa. Dice, este tipo está loco, porque está medio loco.
Si no presentamos la historia así, si no presentamos el entretenimiento con ciertos gramos que reten al intelecto, que el usuario, que el lector o que el televidente no le quede de todo claro para pensarlo, lo vamos sometiendo cada vez a una pasteurización más grande del concepto de entretenimiento. Entonces, el problema que ya tienen las películas es que la gente está prefiriendo ver en los nuevos formatos videos que no duren más de 35 segundos. Durante un tiempo sobrevivieron estos sitios de noticias en los cuales pues se hacían entrevistas y era prácticamente una revista puesta ahí, que ya están destinadas al fracaso. Lo decía, ustedes conocerán al locutor Sopitas, que tenía una página que en algún momento era de los primeros, y él dijo que ya sabía que su sitio estaba destinado al fracaso, porque les está ganando todo esto como plumas atómicas, tal, que son videos de 35 segundos rápido y así. Entonces, imagínense a alguien que nada más ha visto eso, cuando lo ponen a ver, olvídense de un libro, una película de 1 hora 20, se empiezan a aburrir, por eso sacan los celulares. De repente es tan lento que hay que revisar, por favor, un poco de esta velocidad que ya necesito. Tal vez el secreto y los pop-ups que ustedes sugieren ayudan mucho en ese sentido, hay que desandar ese asunto. No nos olvidemos de que a pesar de que los libros, puede ser que se crea que el día de hoy ya no tienen mucho que ver en la industria del entretenimiento, siguen siendo la base para el grueso de las historias. Entonces, supongamos que hay un usuario que está leyendo YouTube y le ponemos, vamos a montarnos en su idea, un pop-up que te hable de una película. Pensemos Drácula. El propósito final es cómo hacemos que una persona lea una novela que se escribió en 1882-84, que es Drácula, Bram Stoker. Bueno, hay que hacerlo al revés. Ya vimos que te gustan vampiros, que estás viendo cosas de vampiros. Regresamos un poquito antes. ¿Ya viste la película de Coppola? ¿Ya la viste? Ah, mira, revísala. Hay mucha sangre. El morbo, inevitablemente, siempre hay que jalar el morbo. Bueno, Keanu Reeves, y ahora tan amado por todo el mundo. ¿Ya viste la película? Sí, perfecto. Ah, bueno, ahora te reto a que leas el libro de Bram Stoker. Y si se lo complejizan, porque el libro de Bram Stoker crea toda una cultura literaria, es un libro, para aquellos que no lo hayan leído, que está hecho a partir de misivas. Un poco de los diálogos de las redes sociales de ese momento. Y cuando la sacó todo el mundo pensaba que estaba loco. En realidad, Bram Stoker se estaba basando en otro libro que había salido poquitos años antes, que era Frankenstein, de Mary Shelley. Mary Shelley es probablemente la real creadora de la novela moderna. Frankenstein es un buen ejemplo de cómo podemos engañar de la mejor manera a esta gente. Es un monstruo, es tal, funciona de esta manera, y al final de cuentas lo que hizo Mary Shelley fue todo un edicto moral de su época en Frankenstein o el moderno Prometeo, con todas las herencias de su papá que era anarquista y de su mamá que era feminista, y que me parece increíble que el día de hoy no se consigue absolutamente nada de la madre de Mary Shelley, que también fue un exitazo. Entonces, hay que ir desandando eso. El problema para hacer eso, todos los anzuelos que lancemos van a ser picados por muy pocos peces. Entonces, lo único que podemos seguir haciendo nosotros es lanzar cada vez más anzuelos para que piquen más peces y que vayan regresando. Y tal vez si hacen este caminito, YouTube, película, libro, van a entender y van a ir buscando la investigación de ese tipo de cosas. Esa puede ser una de las soluciones. Por cierto, en la Vasconcelos sí se dan muchos talleres de capacitación para cuestiones de computadoras, porque llegan muchas personas de la tercera edad que no saben cómo utilizar un navegador y todo eso. Ese es un caso opuesto muy interesante de personas que no saben cómo utilizar un teléfono inteligente, y ahí se les ayuda para que no lleguen a este sitio que se le conoce normalmente como analfabetismo tecnológico, ¿no? Bueno, vamos con el segundo caso. En cuanto a lo que corresponde a la Biblioteca Benito Juárez de Apatzingán, estamos en el entendido básicamente de que, bueno, es una biblioteca pública y por lo tanto va a llegar cualquier cantidad de personas de diferentes estadios, ¿no? Entonces, se hablaron de varias posibles opciones. Una,
es manejar los valores históricos propios de la región. A partir de ello, empezar a buscar crear comunidad y atraer a la comunidad a la biblioteca. También se habla de generar test sobre los gustos e intereses respecto a las temáticas que tienen en la comunidad para poder definir claramente los contenidos. Dado que se van a utilizar Kindles, yo creo que ahí podría entrar un poquito, a lo mejor en su primer etapa, hablar de la analítica de datos, que también sería para qué usas el Kindle o de los contenidos que te ofrezco, qué es lo que estás consumiendo. Entonces ahí estaría otra apuesta para poder identificar cuáles son los gustos e intereses. También estamos hablando, parte de lo que estaba justamente comentando en este momento, hablar sobre incluir literatura, películas, novelas, que dentro de su temática busquen la modificación de las ideas y de los valores, es decir, que desmitifiquen el valor positivo que tiene un sicario y trate de transformar en este sentido la apreciación de su realidad. Se habla también de que a través de Kindle, si existe la posibilidad de que estén, o si tienen equipos que estén conectados a Internet, se les lleve y se les conduzca justamente a explorar los tutoriales. Una vez que tenemos detectados cuáles son los intereses y las necesidades o qué tiene cada uno de estos grupos etarios, podemos definir hacia qué tutorial o qué vas a explotar a través de estas tecnologías para poder simplemente ir despertando otros intereses que sean de una naturaleza mucho más creativa y mucho más sana. Después de esto también se habló de la importancia que tienen los clubes de lectura, también se habla otra vez de aprovechar recursos como Descarga Cultura a través de UNAM, de servicios como los apoyos a tareas, de los servicios que justamente acaba de mencionar sobre emprendedores, emprendedurismo, capacitación. Y otro tema que también se manejó sería la posibilidad de siempre tener un personaje importante. El personaje importante que sea del mes se fue llevado de la mano bajo la idea de hablar de que los contenidos tendrían que ser contenidos de temporada. Hablo de todo lo que va a ir difundiendo en cada cierto momento del año, por así decirlo, la biblioteca. Deberían de ser contenidos que observen las necesidades de la comunidad y también contenidos por intereses. Para que todo esto finalmente sea muy asertivo, los primeros pasos, al menos para los biblios, son bastante transparentes. Necesitamos que se genere un estudio de comunidad, necesitamos contar con la opinión de la comunidad y una vez teniendo esos datos, es claro que podría ser más asertivo el determinar cuáles son los contenidos, cuáles son los intereses que se les van a ofrecer, ya sea a través de la Kindle o a través del formato impreso y también a partir de eso establecer servicios. Respecto a los servicios hablábamos que son sumamente importantes, la lectura es la parte, no es el todo. Y el servicio aquí es sumamente relevante. Hablar de los clubes de lectura, en este sentido se mencionó que tendríamos que hablar específicamente de grupos etarios, dado los intereses que comparten, y tener a lo mejor a una figura líder en cada uno de estos equipos, que sea un par, que pueda ayudar a de alguna manera conformar estos clubes que vayan más allá de la biblioteca, digo en el mejor escenario prospectado, y que vayan generando una comunidad y otra idiosincrasia y a lo mejor un fraternalismo, ¿no? El asunto de los Kindles sería uno de los atractivos para manejar la lectura, sobre todo porque sabemos que estas generaciones de alguna manera ya no aman tanto el papel como las anteriores. Entonces es el primer gancho de novedad. Si pensamos que se les desarrolla una actividad tipo teatro, actividades breves, eso sí se mencionó, máximo media hora en términos de los clubes de lectura, en donde pueden hacer rápidamente una obra de teatro, cada quien tiene su Kindle, cada quien puede leer su guión, cada quien debe apropiarse del personaje que le toca representar y ahí es donde la imagen del líder funciona perfecto, porque va a buscar desinhibir
a los otros y vamos a llevar al juego y a la lectura de la mano. Esta es la parte recreativa, positiva, que sí se le puede ir brindando. Y lo mismo con algunos otros de los servicios que se mencionaron. ¿Algo que me falte, por favor? De manera complementaria, porque se nos fue un integrante también que tiene otras actividades, es sí poner mucho énfasis en la identificación de necesidades. ¿Qué necesita la comunidad en temas de información y de sus propias personales para que contemplen no solamente a los niños, sino hasta los adultos mayores? En ese sentido, después seleccionar muy bien o dirigir los contenidos que pueden ser de acceso público o también privado, ya que en lo privado no tenemos siempre todo lo que quisiéramos, y los servicios. Hay una variedad de servicios, entonces los contenidos y los servicios no serán estáticos, deberán irse cambiando, de tal manera que esto se revisaría y volverá a crear nuevos servicios, incorporar nuevos contenidos, y además también buscar la forma de incentivar. O sea, así decían, no solamente buscar todo el recurso en el papagobierno, sino también buscar tocar la puerta de las empresas. Digo, allá no hay grandes empresas, desafortunadamente en Apatzingán. Las ilegales sí, ¿no? Allá estaba el tuta. Bueno, buscar tocar esas puertas para incentivar a la comunidad, al joven, al niño, al adulto, de tal manera que por ahí vayamos atrapando a nuevos lectores. Perfecto. Y la otra es, pues no, y para que no suceda lo mismo que ya la historia nos puso. El caso de la SEP, recuerden que estuvo entregando a los niños por equipos de cómputo, las lab, sin contenidos. Bueno. Y entonces el aparato tecnológico solito no funciona. Ya lo dijeron hace rato, es un medio. Y no es un pecado, creo, el que las personas acudan a consultar Face y sus redes sociales. Hay personas, y aquí en la Ciudad de México, pero en provincias se da más, que en sus casas, en sus hogares no tienen equipos de cómputo, no tienen conectividad. Y la biblioteca pública debe resolver diferentes aspectos. Sí, no, esa es la idea. Por eso les planteé 3 casos que tienen problemáticas completamente distintas. Por ejemplo, a diferencia del caso de la Vasconcelos, en bibliotecas que están muy apartadas, las bibliotecas estarían sorprendidos de el refugio en todo orden que se convierte. Es un refugio muy grande en donde puedes ver cuestiones desde psicológicas hasta tecnológicas, ¿no? En el caso de Apatzingán, lo busqué, me gustó especialmente, porque no es una biblioteca que esté muy apartada en la sierra, que tiene otras necesidades, pero está en una zona urbana con muchos conflictos. Ahí es, por ejemplo, muy interesante, me gusta lo que dicen, inevitablemente cualquier tipo de imposición de un evento cultural de cualquier orden en una zona en donde no se les preguntó y no se tiene idea, es muy difícil que cuaje. Es muy difícil que cuaje. La imposición, me choca hablar de la idea centralista, pero de repente nos hacemos unas ideas muy curiosas sobre lo que creemos que está pasando en una comunidad indígena, ¿no? Cuando a veces es mucho más sencillo escucharlos a ellos. Les cuento un poquito. Yo antes de ser director de la biblioteca estaba en el fideicomiso del Centro Histórico, que había muchos retos culturales, y uno de ellos era el graffiti. Como ustedes saben, el Centro Histórico de la Ciudad de México está nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y uno de los problemas graves es que los grafiteros pintaban siempre en edificios de hace 200, 300, 400 años. Y la política, el gobierno de la Ciudad de México tiene una división en la policía que se llama Policía Antigrafiti. Y honestamente nosotros nos reíamos mucho. Porque los grafiteros y tienen las cámaras, las llamadas C4, que están ahí grabando todo el tiempo. Entonces estaban tratando de lidiar en un momento, es que vamos a meter más patrullas para que en el momento en que ellos estén pintando los agarremos.
nunca los agarraron. Es gente que te hace, ellos llaman tag, es un tag, su nombre, te lo arman en 35 segundos y se piran. Entonces, lo que armamos ahí en el fideicomiso, a partir de un grafitero que se llama Gerso, ellos nunca utilizan sus nombres reales, fue que nos empezamos a informar de quiénes eran los grafiteros. Porque uno piensa en grafitero y de repente viene a la cabeza un chavo con paliacate en la cabeza y no. Por ejemplo, un buen sector de los grafiteros son taxistas, porque les permiten estar viendo los lugares y en la noche llegan, pintan, se suben a su taxi y siguen su camino. Entonces lo que hicimos fue una especie de programa de arte urbano. Nos enteramos que entre los grafiteros hay diferentes jerarquías y diferentes niveles. Los más básicos, los que apenas están aprendiendo, ponen su nombre y se van. Luego, cuando ven ustedes unas letras más estilizadas es porque está un nivel más arriba y de repente hay una cosa que ya es propiamente arte urbano, que es cuando hacen unas maravillas, que es impresionante lo que hicieron. Entonces, nos sentamos, conversamos y les empezamos a dar espacios al arte urbano. En sitios tan complicados como la Merced, en sitios tan interesantes como todas las cortinas de los locales de Avenida 20 de Noviembre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que los propios grafiteros respetaban a los que estaban grafiteando, y es una comunidad que se conoce muy bien, y son incapaces de pisar, como ellos le llaman, el arte urbano, porque sí, es arte urbano para nosotros que lo estamos viendo, pero para ellos sigue siendo graffiti. Entonces, ahí tiene mucho que ver este asunto de buscar al líder y que el líder lo lleve un poco de la mano. Yo entiendo que en situaciones de emergencia, en situaciones muy violentas, la primera reacción es detenerlas de lo más pronto posible y eso conlleva macanas y pistolas, ¿no? Y en algunos casos, las macanas y las pistolas se tienen que utilizar, no hay vuelta de hoja. Pero en otros casos, que tenga que ver más con la cultura, puede ser que se utilicen las propias herramientas que ellos tienen para de repente armar un retroceso de lo que van haciendo. Probablemente aquí se tenga que ver mucho por generaciones, en donde vamos a tener una generación perdida, que no es la de Fitzgerald y la de Hemingway, sino una generación perdida en Apatzingán, pero hay que poner mucho énfasis en la parte de abajo. Yo creo, por ejemplo, que sería muy importante en ese momento hacer la propuesta de que el material que estuviera en Kindle, a la disposición de ello, fuera toda esta, hacer una selección de estas narconovelas que han salido últimamente por jóvenes escritores mexicanos. Si ustedes ven una serie, la 1001 que salió sobre el colombiano, la 1042 que salió sobre el Chapo, el Señor de los Cielos y todo eso, al final de cuentas lo que tenemos ahí es que sí hay una especie de apología del crimen. Una apología que, por cierto, ojo, se entiende, en un entorno de miseria brutal, los narcos se les vuelven los únicos héroes que tienen, que de manera palpable están progresando para ellos. De repente la gente se pone a gritar por métodos muy violentos del narco. Y yo me acuerdo muchísimo, hay un libro de Saviano que se llama 000, que hace una propuesta de historia de la cocaína, y habla de varios capos, entre ellos mexicanos, y habla de Osiel Cárdenas. Ustedes se acuerdan de Osiel Cárdenas. Osiel Cárdenas hace una pequeña biografía a Saviano y descubre que cuando era niño vivía en un sitio tan pobre que la mamá tiraba la comida y él la tenía que pelear con las gallinas y con los perros. Era un nivel de pobreza brutal. Crece, se vuelve un mafioso especialmente violento. Estuvo con los Zetas y todo eso. Y la tortura predilecta que tenía, cuando ya había triunfado en este mundo, era que tenía una especie de cubo en el comedor de su casa, en donde a los peores enemigos los dejaba ahí sin hacerles nada para que se fueran muriendo de hambre, justamente en el comedor. Entonces, una cosa evidentemente tiene que ver con la otra. Y la parte que es muy interesante de todo esto es que en la parte de la infancia es muy interesante que si se ataca desde ese momento, se pueden resolver muchos problemas hacia arriba. Hay que hacer todo un trabajo de entrada a la comunidad. En otro caso que hicimos también en el fideicomiso, en la Merced, recordarán ustedes que uno de los callejones de la Merced, en el segundo de Manzanares, se hacía el infame carrusel de prostitutas, que era un callejón que era de aquí para allá muy pequeño,
y las mujeres giraban y giraban y tenían todo eso tapado. Bueno, primero lo que se hizo en ese momento fue recondicionar todo eso. Y para nuestra buena suerte, justo en la esquina de ese callejón se descubrió lo que es la casa habitación más antigua de la Ciudad de México, que está en Manzanares 25. Llegamos con el INAH, la arreglamos, todo el asunto, y dijimos, bueno, ¿qué demonios vamos a hacer aquí? Un proyecto cultural, me queda claro. Y entonces armamos un proyecto cultural para niños, porque este callejón donde estaba el carrusel de prostitutas, daban muchas vecindades hacia ellos. Y empezamos a investigar y resulta que el esquema familiar, si se le puede llamar así, era un sistema sin papás y sin mamás, en donde el hermano mayor cuidaba al hermano menor. Entonces se armó todo un programa para ir convenciendo a los niños que fueran saliendo y empezarle a dar talleres geográficamente, primero en el callejón, varios años en el callejón, y ya cuando ganaron esa confianza, los invitamos a pasar a la casa. Si hubiéramos llegado de entrada a decirles, oigan, pasen a esta casa, lo primero que van a decir, ¿qué demonios me van a hacer allá adentro? Esa es una parte muy de acupuntura que se tiene que ir haciendo con ellos. Y el día de hoy, ya no estoy ahí, pero me mandaron una foto hace un poquito que me emocionó mucho, porque ya estaban haciendo un taller como con 150 niños, una cosa así por el estilo. Yo esperaría, y seguimos en este asunto de anzuelos, que al final de cuentas esto picara para que alguien entendiera una manera de vida diferente, sobre todo cuando empezaste en una infancia de esa manera. Entonces, tal vez un poco, como en el caso de la Vasconcelos, y regresando, no podemos enseñarles, oye, ven a leer a Voltaire, no les va a interesar. Tienes que hablar un poco su código, pero lo que es muy interesante es que sí hay que tener el acto de humildad, normalmente, para saber que nosotros también tenemos que entender el código de ellos y que no todo es terrible. O sea, uno ve el graffiti, sí, que los metan a la cárcel, sí, que pinten. No, bueno, a ver, y hay mucha gente que tiene una naturaleza realmente de un arte exquisito que no cualquiera puede hacer y que lo hacen a partir de una disciplina y que les ha cambiado la vida, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Les cuento al final qué sucedió con la biblioteca de Apatzingán. Se volvió un santuario. Está blanca por fuera, nadie la toca, absolutamente nadie la toca, y se volvió una especie de espacio neutro entre las diferentes bandas que están ahí, porque no se convierte en una amenaza para sus negocios, se vuelve una especie de guardería para los niños, y mucha gente se tranquiliza con eso, y lo que sucede es que los niños van saliendo más o menos felices. No sabemos, un poco criminalizar a bote pronto a todos es terrible, y seguramente habrá gente que no le fascina que esté ahí, pero en la medida en que no es una competencia, pues ahí va haciendo. Bueno, pasemos al número 3, por favor. No, se está aprendiendo, ¿no? Ahí está. Nos tocó diseñar una política respecto a la tecnología en la sala de niños, y bueno, reconociendo que es un problema que tiene muchísimas dimensiones, que pasa por presupuesto, por legislación y todo ello, obviándolo un poco, pensamos en, primero, los espacios interactivos, ¿no? En el entendido que la creatividad a través del juego, bueno, la creatividad se desarrolla a través del juego en los niños, entonces pensábamos en la instalación de algunos interactivos de diferente índole, para que fueran los niños pues formando enunciados, o a partir de una imagen o de un movimiento, crear enunciados, cuentos, historias, etcétera. Y en estos interactivos recordamos también los libros estos de Elige tu propia aventura, y entonces con los interactivos introducirlos a esas lecturas, ¿no? En donde uno va leyendo y el personaje tiene que tomar una decisión, y que si toma A o B, pues la historia se desenvuelve de manera distinta, y que después del interactivo pues esté la presentación del libro. Bueno, pues este libro lo puedes encontrar en tal estante, ¿no? Eso era una parte. La otra dimensión era que también tenían que ser conscientes ellos mismos de la educación digital. Bueno, ellos, y como con sinergia con los padres, de la educación digital, no solo respecto a la protección de sus datos, que los muy fácilmente se pueden, si uno lo hace inconscientemente, arroja ahí sus datos a la red,
pues los niños también. Entonces había que hacerlos conscientes de esto, igualmente a través de talleres interactivos, etcétera, y a sus papás, para que los papás estén al pendiente tanto del contenido que los niños navegan en las redes, como que los papás mismos sepan, ¿no? Que, digamos, cómo orientarlos y orientarse ellos mismos respecto de esto. Entonces, talleres de padres e hijos sobre la utilización de la tecnología. Igualmente, pensábamos en el personal, que seguramente ya existen, ¿no? Los bibliotecarios especializados en los niños, pero que tuvieran como ciertas políticas de la biblioteca que fueran especializadas para que los orientaran en los contenidos y todo esto. Las visitas guiadas, tanto a los estantes como al distinto material, y representaciones. Decía el compañero que en Argentina llegan personajes disfrazados de caballero, de princesa, de Medio Oeste, y les cuentan un poquito como la historia de ellos, y después les dicen, bueno, pues si quieres profundizar en mi historia, pues los libros a disposición son estos, ¿no? Entonces esa es nuestra idea a grandes rasgos. Prácticamente se me cayó esto. Prácticamente un poco lo que estamos haciendo. Les cuento un poquito más. Los dos bibliotecarios que llevan la sala de niños en la Biblioteca de México, una es psicóloga, Gestalt, y el otro es un chef, que es Mac. No tienen ni idea lo bien que Mac se lleva con los niños. Es impresionante, es impresionante. Les cuento esto porque sí creo que es importante pensar un poco en el perfil clásico del bibliotecario, ¿no? Hay un terrible problema el día de hoy, que es que muchísimos bibliotecarios no les interesa leer. A muchísimos bibliotecarios ven una biblioteca como un sitio en donde se resguardan objetos muy curiosos que quién sabe que tengan. El mejor bibliotecario, que también los hay muchos, es aquel que le interesa. Por ejemplo, en el caso concreto de la hemeroteca de la Biblioteca de México, hay gente especializada que cuando llegan a pedir cosas, los periódicos, sobre todo los antiguos, hay gente, muchos abogados, mucha gente que va a buscar fotos de cuando se casó, etcétera, en el fondo de reserva, y ellos los van guiando. Es un espacio muy concreto en el cual, si solamente hay una persona que se limita a dar el material y listo, se pierden muchísimas cosas y ellos se van entusiasmando, como en el caso de los niños. Me gusta mucho este desandar, que se parece al primer caso, de los interactivos a Elige tu propia aventura. Yo me acuerdo haber leído muchísimos de Elige tu propia aventura, y me acuerdo que de ahí pasé prácticamente a una escritora inglesa que se llama Enid Blyton, que no sé si sigue, y que tiene una colección que se llama El Club de los Cinco y todo eso, y ayuda mucho. Las actividades lúdicas, culturales, en una sala de niños son fundamentales. En general, en toda la sala. Una biblioteca tiene que convertirse en el mejor centro cultural. Tiene que tener ciclos de cine, tiene que tener exposiciones, tiene que tener conciertos, tiene que tener cualquier tipo de artes escénicas. Hace tiempo, estoy hablando de varios años, mis papás se dedican a los títeres, tienen un teatro en Coyoacán, y yo trabajé con ellos en algún momento, por eso puedo estar ahorita con ustedes sin problema. Había un programa que estamos tratando de instaurar, en donde se presentaban ellos y muchos otros grupos para niños en las bibliotecas más alejadas del país. Y ahí ya se va ganando con estas actividades culturales un primer paso, que es que la gente se acerque a la biblioteca y entienda que es suya. Hay fronteras invisibles que son muy complicadas. En la Biblioteca de México tenemos al público abiertas 5 bibliotecas personales. La de Carlos Monsiváis, la de José Luis Martínez, la de Lichu Macero, la de Jaime García Terrés, y tenemos varias otras que vamos a poner a disposición, la del rector Garrido, la del arquitecto Abraham Saludowski, acabamos de adquirir la de un cuentista que ya no es muy recordado, pero era el mejor cuentista en su momento, López Páez, en fin. Y la consigna que se hizo en ese momento para esas bibliotecas personales era que un arquitecto joven diseñara en la Biblioteca de México en Crujías algo que tuviera que ver con el coleccionista, con el intelectual que estaba ahí. Por ejemplo, en el caso de la Monsiváis, la tapicería y el piso lo hizo Francisco Toledo, ¿no? Entonces ahí están,
que por cierto se llevaron un tapiz porque está ahorita de gira, y con la muerte de Toledo pues va a estar más tiempo de gira. Pero hay mucha gente, todas estas salas dan hacia uno de los patios interiores, que es el patio de escritores. Y en el patio de escritores es donde llegan a hacer la tarea, a jugar juegos de mesa, a comer, a discutir, todo eso. Y muy poca gente se atreve a entrar a las bibliotecas. Las ven muy elegantes, creen que no les corresponde, y es un sitio maravilloso porque ustedes pueden entrar y agarrar y consultar ahí mismo, porque es estantería abierta, en los libros que Monsiváis coleccionó, los libros que Alichu Macero tenía, con sus subrayados y todo eso. Esa frontera se va rompiendo justamente a partir de hacer propia una biblioteca. Con los niños hay un mayor desenfado. Al niño lo pones en un sitio y entra a donde su aventura lo lleve. A los papás hay que convencerlos. Tenemos una sala de invidentes en la Biblioteca de México, que es la única en su tipo en Latinoamérica. Tiene cabinas, auditivas, todo esto. Y hay una parte para niños que siempre está vacía. Porque aún el día de hoy a los papás les sigue dando vergüenza llevar a sus hijos ciegos a esa parte. Entonces, ahí lo único que tenemos que hacer, que estoy implementando, es un programa para ir a las diferentes escuelas que de repente hacen un tour con los niños, conocen eso y no regresan. Y, un poco como tú decías, con el asunto de protección de datos, hay que ver muy bien para poder llegar, ahí vamos a tener que llegar a las casas para decirles, oigan, está abierto, vayan. Y entre más gente vaya, esperamos que arranque este asunto. En el caso de los niños, yo creo que la única manera para evitar que sigan enganchados a una pantalla, que van a tener que seguir enganchados, eso no lo podemos hacer, no es eliminar, sino volverle muy atractivo el libro, y es la parte lúdica donde tiene que ser. Tiene que ser una parte lúdica. Ahí la temperatura no se puede fingir. Mis papás decían que el teatro de títeres tiene a los críticos más severos, porque si la obra no les está gustando, empiezan a hablar, se paran y se van. Nosotros como adultos, aunque estemos viendo un bodrio, ahí estamos asintiendo, no, muy interesante, ya entendí. Y los niños se paran y se van. Entonces, constantemente te van planteando retos de esto sí funcionó, esto no. Tuvimos con Televisión Española un trato en donde se hizo una especie de radio de transmisión ahí mismo, que los niños lo hicieran. Hablando de qué, de niños, de libros y de todo esto, y se van acercando, la van haciendo suya. Yo tengo la esperanza de que conforme pase el tiempo, cuando estos niños crezcan, por eso hice la sala de jóvenes, porque ahí teníamos un paréntesis, sigan haciendo suya, y los niños cuando se convierten en adultos llega un momento en que detestan ser llamados como niños, entonces darles otro espacio en específico. Y otra cosa que nos funcionó muy bien y que tiene que ver con tecnología y con bibliotecas, fue que se acercaron a mí estudiantes de posgrado de psicología de la UNAM y de robótica. Y me propusieron, y yogis, y me propusieron un curso de meditación. Se hacen derivados de yoga mucho tanto en la Vasconcelos como en la de México. El asunto es que los de robótica, cuando uno está meditando y logra la meditación profunda, el cerebro empieza a emitir una onda que no recuerdo cómo se llama. Ellos construyeron un aparato que traduce esa onda en electricidad. Entonces, los niños los sentaban a meditar, primero les daban los principios y les contaban de qué funcionaba. Que las personas, los niños que realmente llegaban a la meditación, todos tenían una especie de diadema conectada a este aparato, y el aparato se conectaba vía remoto con un dron. Y entonces era impresionante cómo los niños que empezaban a lograr la meditación profunda empezaban a hacer volar el dron. Bueno, era un cupo para 20 personas porque tuvimos que repetirlo como 15 veces. Y muchos de los que llegan a eso, a partir de esa tecnología, ya se van quedando por los libros. Entre más pronto arranquemos con eso, yo creo que es mucho mejor. Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes, creo que siguen muchas preguntas todavía, lo cual está muy bien. Insisto, cuando se tienen todas las respuestas la cosa se vuelve más aburrida. Yo sí quiero hacer hincapié para finalizar con una cosa. A pesar de la tecnología, a pesar de cómo se esté construyendo las cosas en este momento, invariablemente en el caso de las bibliotecas siempre tiene que ser un asunto muy de acupuntura, como les dije hace un rato. Es de uno a uno. En los bibliotecarios, por eso hay mucha responsabilidad en este asunto. A veces un bibliotecario es el encargado de que una persona no regrese nunca más a una biblioteca o se enamore de ella.
y todos los que estamos alrededor ideando esto, a veces tenemos que perderle un poco el respeto a la idea clásica que todos tenemos de biblioteca. Tiene que ser un lugar lúdico, un lugar en donde haya morbo. Mucha gente llega por el morbo y luego termina en otras cosas. Y que al menos en lo que yo he visto de las bibliotecas públicas son sitios que tienen una relación y se vuelven un refugio muy grande para muchas personas que están muy desesperadas, ¿no? La tecnología ayuda muchísimo, la tecnología nos está utilizando. Utilicé el ejemplo de Kindle porque nosotros, la Dirección General de Bibliotecas recibió hace poco una buena dotación para llevarlos, y ahí lo teníamos y la pregunta fue, bueno, perfecto, ¿y qué le vamos a poner? No podemos poner el mismo libro para todas las partes, y ahí esa es la parte que nos detuvimos. Entonces, leer sigue siendo leer, hay que tenerla contrarrestar un poquito el otro tipo de lectura que les comentaba, y yo creo que la capacidad imaginativa sigue siendo incluso más poderosa el día de hoy para ese tipo de lectura que cualquier tipo de tecnología, ¿no? Bueno, les agradezco mucho a todos. Gracias. Gracias a todas y a todos por su asistencia. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los magistrados que integran la Sala Superior, agradecemos a José Mariano Leiva Pérez Gay y le entregamos este reconocimiento por el taller. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Queridos, los dejo porque vuelo para otro lugar hablando de vertiginosidad. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Sigan disfrutando de la feria, que todavía nos queda un poquito más de una hora.